Vamos a hablar de estos 201 años de independencia del Perú, pero si hablamos de la independencia del Perú, definitivamente tenemos que hablar de Trujillo, porque es acá donde emergió pues este grito libertario. ¿Y quién más? Pues que Constante Traverso, quien ayer estuvo pues en la ceremonia central de homenaje por estos 201 años de la independencia aquí en nuestra ciudad, conversará con nosotros. Señor Constante, un gusto tenerlo como siempre. Buenas noches. Muchas gracias, Carlos, un gusto estar contigo. Este 28 de julio, un feliz 28 de julio para todos nuestros compatriotas, un gran abrazo y esperamos que nuestro país, como está acostumbrado, salga de esta situación y vayamos para adelante. Efectivamente, ese era el mensaje, ¿no? Que pese a todo lo que estamos viviendo, a la complicada situación que vive nuestro país en diversos escenarios, no hay que perder esa mística, ese amor que le podemos tener a esta tierra que nos vio nacer. Y nosotros, Carlos, con mayor derecho, Exactamente, tenemos que estar vigilantes de lo que pasa en el Perú, porque aquí nació la independencia. Una cosa que la historia nos ha negado, no sé, por el centralismo limeño, no entiendo, porque más me profundizo en la investigación, más documentos encuentro que prueban la participación de la Intendencia de Trujillo, o sea, todo el norte y el nororiente en formar la república, en declarar la independencia total del Perú, ¿no? Por eso nuestro lema, sin 29 de diciembre de 1820 no habría 28 de julio de 1821. efectivamente, y ahí finalmente aparece esa figura de Torre Tagle, ¿no? Así es. Mira, ese es un tema muy interesante, ¿no? Imagina, ayer, por ejemplo, hemos esperado 200 años para rendirle homenaje a José Bernardo de Tagle y Portocarrero, el mariscal de los ejércitos peruanos, el primer mariscal, don José Bernardo de Tagle y Portocarrero. Él, hoy día, en un homenaje, creo, grande hacia él, la 32 Brigada de Infantería acantonada en Trujillo lleva el nombre de Mariscal José Bernardo de Tagle y Portocarrero. Yo quiero esta mañana, Carlos, si me permites un minuto, decir cosas que he descubierto últimamente, ¿no? El 18 de agosto de 1821, o sea, pocos días después de proclamarse la independencia, el general San Martín lo nombra al mariscal José Bernardo de Tagle y Portocarrero comandante de la Guardia Legión Peruana, que para Basadre y para muchos es el núcleo principal donde nace el ejército peruano. Yo tengo mis discrepancias con él y este 28 de julio las quiero hacer notar rápidamente, sumariamente. Acá en Trujillo, en 1775-76, ya existía el regimiento de milicias disciplinadas de Trujillo. Su comandante era don Juan Martínez de Piníos. ¿Y funcionaba dónde? En el Cabildo trujillano, en el mismo local, en el mismo lugar donde está hoy día el Palacio Municipal, en un antiguo local que era del Cabildo. Ese regimiento, Carlos, se pasó a órdenes de Torre Tagle. Ya no era realista, sino era patriota. Posteriormente, cuando ya está San Martín en Guaura, va una delegación de trujillanos a comunicarle que se había declarado la independencia de toda la Intendencia del Norte, y San Martín le cambia de nombre al Regimiento de Milicias Disciplinadas de Trujillo y lo denomina Regimiento de Caballería Cívica de Trujillo, ¿no? Y que a quién nombra de instructor, imagínate ese honor que tenemos los trujillanos, al teniente Ramón Castilla, que después va a ser presidente de la República, mariscal del Perú, uno de los mejores presidentes, ¿no? Con él se termina la esclavitud de los negros en el Perú. Es toda una historia Ramón Castilla, pero acá fue el teniente y el instructor, y él prepara... Torrelavega estaba al mando de Castilla. Ah, sí, por supuesto. Imagínate esa historia. Además, Ramón Castilla es el padre de la caballería peruana, del ejército de la caballería. Bueno, total que en esas cosas viene José de la Riva Agüero, que hay un problema, casi nos vamos a una guerra civil, iniciando la República, imagínate, siempre estas contradicciones, ¿no? Porque el Congreso de la República se pone en contra de José de la Riva Agüero, y ahí hay un desencuentro. José de la Riva se viene acá a Trujillo, declara a Trujillo, estamos hablando de 1823 ya,
¿no? Y como llaman en esa época otra cosa, que se han olvidado los historiadores limeños de revisar los documentos. San Martín, cuando está en Guaura, firmando los documentos, dice desde los estados independientes de Trujillo. Y este era un estado, y dice primer año de la independencia. Todavía no era el 28 de julio. O sea, ya lo reconocía como el 29 de diciembre. Una tierra libre. Una tierra libre, y primer año de la independencia quiere decir que era el primer año de la independencia a raíz del 29 de diciembre de 1820. ¿No? Y Ribagüero, en 1823, todos sus decretos, dice, tercer año de la independencia, tercer año. Entonces, imagínate tú, eso se ha perdido también. Entonces, Ribagüero, estando acá, se da cuenta de que el triunfo, el encuentro final militar, el combate final por la independencia del Perú se tiene que dar en los Andes. El proyecto de San Martín, de los puertos intermedios, de mandar al ejército con la armada, no comandada por nuestro primer almirante, que es el almirante Guise, no tiene éxito. Entonces Ribagüero lo manda, más la participación trujillana, lo manda a Luis José de Orbegoso con una carta lacrada para que se la entregue a Gamarra, a Santa Cruz, que eran los jefes de los puertos intermedios de los diferentes regimientos, para que regresen a Casma y a Huanchaco, ¿no? O sea, vengan todas las tropas, se replieguen acá, porque dice hay que organizarnos para ir a los Andes. Entonces, ese es el primer inicio de la idea, ya está en la idea de un peruano, de José de la Riva, que ya tienen que darse el combate en las alturas, ¿no? Entonces, ese es un hecho que hay que tenerlo presente. Y él le cambia de nombre al Regimiento de Caballería Cívica de Trujillo y le pone Regimiento de Caballería Húsares de la Unión. El término Unión es un término muy usado en esa época. Entonces, y empieza a formar el batallón de infantería Trujillo. Imagínate, ya estamos con un batallón formado acá, ¿no? Es que ese es otro error histórico que este 28 de julio, ¿no? Por amor a mi patria, debemos dejar bien sentado. En los archivos del Arzobispado de Trujillo están la nómina de los soldados. Vamos a encontrar ahí cuántos soldados vinieron de Chachapoyas. Fueron más de 800, de Piura, de diferentes lugares se congregan en Trujillo para formar el Ejército Libertador. El Ejército Libertador tiene un aporte muy grande de norteños, de peruanos, que se han olvidado en la historia. No son venezolanos y colombianos, chilenos y argentinos, sino es también un ejército peruano. Entonces ya Ribagüero está acá, se tiene que retirar por muchas razones. ¿Y quién viene? Viene Simón Bolívar. Y yo pregunto y les pregunto a los limeños, ¿por qué no se ubicó en Lima? Si Pativilca estaba más cerca de Lima. ¿Por qué? Porque viene acá a Trujillo. Obviamente estaban dadas las condiciones. Pues. Estaban dadas las condiciones. Trujillo era un territorio libre, independiente, un estado independiente. Viene acá y forma su ejército. Y acá se hace tan fuerte el trabajo trujillano que en la última biografía de Bolívar dice que convierte Bolívar a Trujillo en un arsenal. Las mujeres cosían, se hacen moldes especiales para no desperdiciar la tela y hacer los uniformes. En Moche se hacen las correas para los caballos, los herrajes. En Huamán se hacen las mantas, los ponchos. En Quirubilga se ensaya, se practica ya para cómo van a cabalgar en los Andes. O sea, todo Trujillo se vuelve un arsenal, pero no es solamente eso. Hoy 28 de julio, hagamos honor, sintámonos orgullosos los trujillanos y los norteños. 300,000 pesos de plata vienen de Piura, 200,000 pesos de plata ponemos los trujillanos y 100,000 pesos de plata ponemos mensuales, le entregamos a Bolívar para que pueda hacer la campaña definitiva. Entonces, por favor, aquí nace la patria y eso tenemos que tenernos orgullosos, ¿no? ¿Y esto a quién se debe, Carlos? A José Bernardo de Tagle y Portocarrero. Efectivamente. Y esto lo reconoció así, como bien lo dice el señor Constante Treviso, José de San Martín, que sin tener ese apoyo, ese respaldo de lo que fue la intendencia de Trujillo, a él hubiera sido complicado y, por qué no, imposible de poder haber dado este grito libertario. O sea, nosotros el 29, el 15 de julio, para recordar rápidamente el tema del 28, el 15 de julio de 1821, San Martín ya está en Lima, el Cabildo limeño proclama acuerda proclamar la independencia del Perú el 28 de julio, y en la Plaza de Armas se proclama. Pero en honor a la verdad,
porque yo como trujillano, como investigador de este tema, tengo que decirlo. ¿Y qué pasó el 29 de junio de 1823? Si habíamos proclamado la independencia el 28 de julio de 1821. ¿Qué pasó? ¿Acaso todos no sabemos que se fusiló en la Plaza de Armas a José Olaya? ¿Quién lo fusiló? El virrey. O sea, las tropas españolas estaban en Lima en 1823. Claro, pues o sea, hubo todavía un proceso largo en que realmente ya se tuvo hasta llegar a... Entonces, yo creo que el 28 de julio, con todo el respeto que sentimos los peruanos, porque es nuestro día y eso no va a cambiar, es casi un tema mitológico. Es historia mitológica. Es el inicio finalmente. Alguien tuvo que germinar esa idea. Así y luego ya los peruanos tuvimos que trabajar mucho en Pero eso, aquí este territorio fue libre para siempre. Libre. Nunca más los españoles. Y yo quiero decirles, ayer en traslado del libro de la Jura de la Independencia, este libro que ha estado primero en manos del Cabildo Trujillano y después hace 20 y tantos o 30 años lo tiene el archivo regional, es una joya, de verdad, vemos ahorita en las pantallas, ¿no?, por nuestros oficiales, con qué marcialidad, con qué orgullo lo llevan, ¿no?, en un cojín rojo el libro de la Independencia Trujillana. Ahí la primera acta es el acta de jura de la Independencia, de jura. Es el 6 de enero de 1821. O sea, unos días después del 29, los trujillanos en Cabildo Abierto se reúnen para jurar, ¿no?, reafirmar. Pero qué interesante es esa acta. No se dice la independencia de la Intendencia de Trujillo, se señala que es la independencia del Perú. O sea, ya estamos pensando de que este grito del 29 iba a ser para todo el Perú, ¿no? Pero bueno, no fue tan rápido, porque Arequipa proclama su independencia el 5 de febrero de 1825, o sea, después de la batalla de Ayacucho. Entonces, hay hechos que nosotros tenemos que rescatar, ¿no? Y hay varios pedidos que hemos hecho, Carlos, estos días, ¿no? Primero, nuestro lema, ya lo conocen, el 29 de diciembre, el otro que también nació, ¿no?, con la comisión, con esta comisión cívica militar que tenemos. En esta comisión se dijo, peruanicemos el Bicentenario de la Independencia. Entonces, en este peruanizar el Bicentenario de la Independencia es retirar los retratos de San Martín y de Bolívar del hemiciclo del Congreso y poner el de José Bernardo de Tagle y Portocarrero y José Faustino Sánchez Carrión. Si me permites un segundo, José Faustino Sánchez Carrión, el padre de la patria, el hombre que hace la primera constitución, el demócrata, el republicano, imagínate tú, el liberal. Él pone finalmente las instituciones, así, ¿no?, las instituciones que finalmente en donde se va a sostener la democracia. El Estado, ¿no?, porque copia el modelo liberal, porque otra cosa que no sabemos y que no se dice, hay que acordarse hoy, 28 de julio, el primer Estado en el mundo que va a poner en práctica el modelo liberal, o sea, el legislativo, ejecutivo y judicial, es Estados Unidos. Los derechos humanos, los derechos constitucionales, el Estado de Derecho, eso se crea en Estados Unidos. Toda Europa era una monarquía, toda Europa era una monarquía. Y acá Estados Unidos se crea, y José Faustino Sánchez Carrión, en su condición de liberal, ¿no?, en su condición de liberal, se inspira en la Constitución de Estados Unidos y nos hace la Constitución de 1822. ¿Y quién promulga la Constitución? El 20 de noviembre de 1823, presidente elegido por la Asamblea Constituyente, el mariscal José Bernardo de Tagle y Portocarrero. Imagínate, otra vez nos encontramos. Los norteños. Los norteños. Entonces José Bernardo promulga la Constitución. Y ojo, esta Constitución es una Constitución republicana, democrática y liberal. Y cuando se habla de liberal, el otro día en un conversatorio en el Congreso lo señalé, liberal no es derecha, no se engañen, ¿no? El liberalismo es una corriente que pues, es la que hoy día está en todo el mundo, ¿no? Y cuando Basadre identifica las tres tendencias que había en el Perú, va a decir, la derecha son los que querían la monarquía con España, el centro, los que querían una monarquía constitucional, y la izquierda, los republicanos, que querían el modelo liberal.
Entonces mira cómo la historia... La contradicción, ¿no? Cómo la historia cambia, ¿no? Sí, totalmente. Señor Constante Traverso, le agradezco muchísimo por estar esta mañana con nosotros, de vernos pues esta lección, finalmente esta lección de patriotismo, estas lecciones que nos generan eso, nos generan identidad. Hay aspectos que muchos de ustedes nosotros tal vez nos conocíamos, pero que ya usted esta mañana nos lo ha dado a conocer. Señor Constante. Mira, Felices fiestas, y yo les digo a los trujillanos, a los norteños, sintámonos orgullosos. Hicimos este país, declaramos su independencia y con eso estamos avanzando. Feliz 28 de julio. De igual manera, señor Constante Traverso. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos para